Y el diseño industrial construye teoría desde la práctica. Explora el espacio en el que el proyecto funciona no como instrumento de cristalización de las ideas arquitectónicas, sino como técnica proyectual que constituye dichas ideas. Reflexiona sobre la relevancia de profundizar y ampliar la potencialidad del proyecto como arma de conocimiento y de revitalización de la arquitectura contemporánea. Voy a leer el currículum de Francisco, es una síntesis de su extenso currículum. Francisco es diploma arquitecto, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, profesor regular de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, profesor ordinario de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos, la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina, director de CADAU, Oficina de Arquitectura, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, 1995, profesor regular por concurso de Morfología Arquitectónica y Urbana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, profesor titular de proyecto de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, ha sido profesor invitado de Architectural Association School of Architecture, Londres, Reino Unido, Royal Danish Academy of Fine Arts School of Architecture, Design and Conversation, Copenhague, Dinamarca, Cornell University College of Architecture, Nueva York, Estados Unidos, Pontificia Universidad Católica, Río de Janeiro, Brasil, Universidad Positivo, Curitiba, Brasil, y Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, Asunción, Paraguay, además de la Universidad de Desarrollo Santiago de Chile, Chile. Es director desde 2000 de CADAU Oficina de Arquitectura, donde ha desarrollado una práctica extensa y reconocida que le han permitido posicionarse en un lugar destacado del medio arquitectónico, siendo reconocido de forma sostenida en la última década por el ranking de excelencia Arc Clarín dentro de los mejores estudios de generación intermedia. Ha obtenido, integrando diversos grupos, primeros premios en concursos nacionales y provinciales de espacios y edificios públicos, como el Parque Ribereño de Vicente López, la Cámara de Comercio e Industria de Campana, la Ciudad Judicial de la provincia de Salta y los edificios anexos de la Catedral de Gualeguaychú. Sus trabajos han sido premiados y participaron de bienales y exposiciones en Argentina, Austria, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Italia y Paraguay. Sus trabajos han recibido, entre otras distinciones, los premios del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, 25 aniversarios 2011, y Mejor Obra Construida 2017. El Brick Award Outstanding International Brick Architecture 2020, la selección de obras para la 7ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo de Medellín 2010, la 15ª, 16 y 17 Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2016, 2018 y 2020-21, y el Miss Crown Hall Americas Prize 2022. Recientemente su obra fue reconocida con el máximo galardón Gran Premio Bienal 2022 de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Sus obras han sido publicadas en libros y revistas como Harvard Design Magazine, Estados Unidos, Brick 20, Outstanding International Brick Architecture, Austria, Revista Escala de Colombia, 1.1 Escala Real y Trama Ecuador, 3060, Plot, Suma, Colección Nueva Arquitectura, Arquitectura Clarín, Arquitectura Sin Orillas, La Raíz Rioplatense 3060, Madera Extrema y Arquitecturas Argentinas con Ladrillo de Bisman Ediciones. Revista de la Sociedad Central de Arquitectos, Revista CAPBA del Colegio de Arquitectos de Buenos Aires, como así también en sitios web especializados como Arch Daily, Plataforma Arquitectura, Hlo, Arca, Tectónica, Blog, Brick Architecture, entre otros. Bueno, ese es su extenso currículum. Y eso que hemos leído una síntesis, ¿no? Tiene un súper currículum, la verdad. Felicitaciones, es algo a lo que no estamos acostumbrados en las áreas de investigación a recibir a un profesor con esta formación. Así que gracias por estar con nosotros. No sé si se escucha bien o puedo hablar así de capela, ¿se escucha bien? Mejor, ¿no? Si me pongo... Ah, que grabar, ok. Bueno, entonces hablamos así, ¿está bien? Bueno. No, para mí es un gusto estar con todos ustedes y cuando me comentaron de la iniciativa inmediatamente dije que sí porque
es un tema que en la facultad donde yo soy profesor no están desarrollándose estas iniciativas, y me parece que es algo por lo que yo vengo bregando hace mucho tiempo, esta idea de poner en agenda el tema de que es necesario desarrollar una investigación en el ámbito del proyecto. Y en ese sentido me parece que ya la decisión de reunirse y de poder juntar a todos estos investigadores a través de esta iniciativa del consorcio me parece una idea maravillosa, y bueno, para mí es un gusto poder traer algunas ideas para ponerlas a consideración y que tal vez puedan servir para iniciar alguna conversación de la que luego podamos sacar conclusiones y de la cual seguramente podré aprender mucho de sus opiniones también. Así que muy agradecido por estar acá, y para mí es un gusto, es la primera vez que estoy en Córdoba, y realmente agradezco a todas las autoridades de la universidad y de todos los investigadores de Rosario, Santa Fe y de Montevideo. La verdad, muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezo por aclarar lo de proyectil. Decía recién, el que se duerme le tiro con algo. Esa es la primera versión del problema, pero en realidad me gusta bastante la idea esta de pensar esta idea de lo que es la definición de proyectil, que es un objeto proyectado, ¿no? Eso tiene mucha resonancia con nuestra actividad centralmente, y lo que hacemos normalmente es proyectar algo hacia adelante que no está en el lugar donde lo estamos pensando y que va a estar mucho más adelante. En el caso del proyecto industrial, gráfico, arquitectónico, es el objeto que se va a cristalizar a una distancia temporal. En el caso del proyectil es una distancia doblemente, ¿no? Como temporal y espacial también. En nuestro caso también es espacial, porque en general donde lo pensamos no es donde se va a hacer, en muchos casos. Eso a veces genera algunos problemas, incluso porque está pensado muy remotamente y sin relación con el lugar a donde va a causar efecto finalmente, ¿no? Esa es la primera. La segunda, porque me parece que en general la investigación formalizada predomina, en la investigación formalizada predomina la investigación que se ocupa del origen y del efecto del objeto, o sea, es decir, de las razones que le dieron vida, de las causas, y en todo caso de sus influencias físicas o sus efectos culturales, ¿no? Del objeto, y ahí me parece que es donde está el déficit. Hay poca investigación centrada en el trayecto medio, podríamos decir, ¿no? Entre ese origen y ese efecto final. Esa trayectoria justamente es el desarrollo proyectual, y desde mi punto de vista son todo lo que tiene que ver con la investigación centrada en los procesos proyectuales, que lo que permiten es de alguna manera constituir al proyecto como mecanismo de conocimiento, no solamente como medio para el fin, en el sentido de la producción del objeto, sino sobre todo para decantar conocimiento y aprendizaje del propio desarrollo proyectual y de la arquitectura en general. Bueno, acá tengo, la charla está organizada un poco así. Hay algunas de estas ideas a consideración, están en estos párrafos, y después lo que vamos a ver van a ser una serie de investigaciones que se desarrollan en el ámbito de la práctica profesional o en el ámbito de la enseñanza académica, diría con fuertes vasos comunicantes entre unos y otros, donde se alternan los orígenes. Algunas de esas investigaciones tienen origen en la práctica profesional y se trasladan a la academia, o al revés, se originan en la academia y luego tienen
efectos en la práctica profesional. En muchos casos constituyen loops, es decir, hay trabajos en la práctica, se llevan a la academia y vuelven a la práctica con aprendizajes, que es la forma, me parece, más interesante de pensarla en ese sentido. Bueno, leo esta primera que dice que esta investigación proyectil propone, en términos generales, una noción de investigación en arquitectura irreductible al campo de la investigación científica, sin por ello operar en el ámbito de la mera intuición, la exploración blanda o la práctica empírica. Promueve en términos específicos una noción al mismo tiempo técnica y artística de investigación, la cual redefine los objetivos, los valores y los métodos de la formación disciplinar, desarrollando sistemas abiertos de organización, notaciones precisas de análisis, modalidades no lineales de generación y mecanismos abiertos de evaluación. Acá me parece que está, desde mi punto de vista, alguna de las posibles cuestiones de la investigación proyectual, que tiene que ver con que es un tipo de investigación que difiere de los campos de la investigación formalizada o del resto de los campos de la investigación formalizada, y que en ese sentido muchas veces la investigación proyectual, por evadir esas lógicas o protocolos que le venían impuestos desde la investigación formalizada, terminaba teniendo formas de investigación excesivamente blandas, excesivamente o puramente empíricas. Entonces me parece que tal vez lo que surge de esto es que la investigación proyectual debe desarrollar sus propias herramientas y sus propios mecanismos para que, siendo específica, no caiga en esta cuestión de la pura praxis o de la blandura de sus mecanismos o de formas de investigación, o en la mera intuición, como dice la frase, ¿no? Es decir, que creo que ahí la misma creatividad que se pone en la producción de los objetos tiene que estar aplicada también a la producción de los instrumentos que le dan vida al proyecto, por un lado, en términos de los procesos, pero también que protocolizan la investigación proyectual. Lo segundo que sale de este segundo párrafo, que está un poco en la introducción que leyó Mónica, tiene que ver con esta asunción de que la investigación proyectual es puramente investigación aplicada, que de hecho lo es, pero porque se desarrolla a través de la práctica. Pero no por eso debe abandonar la potencialidad que tiene de, a partir de las conclusiones y aprendizajes de la propia práctica, o de esas implementaciones de las teorías en las cuales se fundó, constituir nuevas revisiones o nuevas teorías generales. Me parece que esa condición es inherente al proyecto. Es decir, el proyecto, además de producir investigaciones aplicadas, que son los objetos que se producen, o las finalidades de esos objetos, también tiene la potencialidad de decantar teorías generales que permitan también a la propia práctica trascender el mero hecho de la producción del objeto físico, ¿no? Me parece que ese es otro de los puntos que normalmente ocurre, que es que pareciera que la finalidad última y única del proyecto es el objeto, cuando en realidad, diría fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza, el proyecto tiene también la obligación y la estricta función de construir conocimiento acerca del propio proyecto y de las formas de las formas y las éticas del propio proyecto. Bien, ahora voy a presentar la primera serie. En realidad son una serie de investigaciones que hicimos en relación al programa en Arquitectura y Tecnología, donde desarrollamos 4 investigaciones bienales de 2 años de duración cada una,
sobre las 4 tecnologías predominantes en nuestro medio, que son el ladrillo, desde mi punto de vista el ladrillo, la madera, reforestación, el hormigón y el acero. La idea básicamente consistía en trabajar con tecnologías propias de lo local y con tecnologías de proyecto, podríamos decir, globales. Es decir, la restricción estaba en el campo de lo material, pero en el campo de lo proyectual había técnicas proyectuales y procedimientos que tenían que ver más con la disponibilidad global de ciertos sistemas de información y con ciertas maneras de abordar el proyecto. En esta primera esta investigación surge de la práctica proyectual, básicamente de un trabajo que parte de una idea relativamente simple, que es el principio tectónico de apilación de una estructura ligera o una superestructura ligera sobre una estructura existente de tipo muraria, que es el tipo de construcción que predomina, por ejemplo, en muchas de las infraestructuras ferroviarias que conocemos y que forman parte de la iconografía de nuestras ciudades. Para eso lo que se desarrolla es un sistema inicialmente constructivo que desarrolla a partir de elementos estandarizados en el mercado una envolvente y una cobertura ligera que se dispone sobre esta estructura muraria existente. Trabaja sobre un principio de sustitución de cargas, donde se eliminan de la construcción existente las sobrecargas de aislaciones térmicas que normalmente en las construcciones antiguas son de alto peso, las aislaciones hidrófugas y digamos también los contrapisos de pendiente, y en su reemplazo dispone una estructura ligera que restablece las condiciones de carga originales. Bueno, este es el primero de los proyectos. Esta serie arranca hace 10 años aproximadamente con este primer proyecto. Es una estructura de tubos, envolvente de cerramientos vidriados de aluminio y chapa galvanizada, al igual que la cubierta. Este es el segundo proyecto de esa serie. Esta serie de proyectos trabajan sobre la idea de la posibilidad de regenerar las edificaciones existentes y los tejidos existentes, sobre todo en el trasvase de la vivienda unifamiliar a la multifamiliar, por un lado, y también secundariamente en la posibilidad de implementar programas públicos o semipúblicos, comerciales en las plantas bajas existentes. Este principio, que es relativamente simple, hoy creo que me parece que fue Christian Nanser que comentó lo de la ciudad superpuesta o algo por el estilo, y a mí me producía mucha resonancia con este trabajo, que digamos no es ningún invento de pólvora ni mucho menos, pero porque es básicamente lo que ocurre como sistema espontáneo de crecimiento de las casas de los hijos sobre los padres, o como los sistemas de construcción sobre estructuras o terrenos existentes, ¿no? Pero lo que nos parecía que era interesante era cómo desde la arquitectura brindar una respuesta tecnológica, pero al mismo tiempo también que pudiera resolver esos problemas con cierta solvencia, y al mismo tiempo, a partir de esa simple decisión, poder hacer en este caso la chapa alterna, chapa ciega y chapa perforada, ¿no? En este caso el programa de planta baja es un programa público, es un café.
y también pasa de una vivienda unifamiliar a 4 unidades de vivienda multifamiliar. En este caso también se ocupa de permear la planta baja y de generar el centro de manzana del lote como un espacio público complementario que también se usa bajo el volumen, en este caso es un doble volumen, ¿no? Uno al frente y uno al contrafrente. Este es un tercer caso, con esto cierra la serie, que ya está hecho sobre una edificación de más altura, de planta baja y planta alta, y esto se agrega en un primer piso o en un segundo piso, según como se lo cuente. Incorpora también esta cuestión del lenguaje de las cubiertas industriales en dientes de sierra, pero sigue sobre el mismo sistema trabajando y densificando el tejido, ¿no? Esta serie de obras están hechas en la ciudad de Campana, las 3, y de alguna manera, digamos, y ahí viene esta idea del loop y cómo desde la solución constructiva, la intervención puntual, luego se desarrolla una teoría más general que básicamente pensaba en la idea de escalar esto, ¿no? Primero se empezó a repetir, empezó a haber una serie de intervenciones sobre esta línea. No mostré todas, mostré solamente estas 3 de este tipo de intervenciones, pero la idea era ver cómo este mecanismo de densificación se podía volver para las ciudades de mediana escala, 100.000 habitantes, una alternativa al sistema de tabula rasa, es decir, demolición, unificación de parcelas y construcción de edificios de alta densidad, ¿no? Entonces, digamos, si esto tiene la capacidad de multiplicar por 4 la capacidad habitativa de estas construcciones existentes, parece más que suficiente para la densificación necesaria de una ciudad de ese tipo, que podría pasar podría duplicar o triplicar su cantidad de habitantes, que ya triplicar parece un exceso en este tipo de ciudades, pero eso ponía en crisis también esta idea de estos modelos que de alguna manera se importaban desde las grandes ciudades y se imponían sobre estas ciudades de mediana escala de forma poco reflexiva. Bueno, lo mismo de los interiores. Los interiores también tienen sistema de cerramiento liviano, en este caso son placas de madera industrializada, en ese caso revestimiento melamínico. Bueno, esto es un poco la idea esta de la proliferación de este sistema como sistema de densificación de un tejido existente. Esta es la segunda traspolación. Ahora, digamos, este tema que inició en la práctica profesional volvía al ámbito, está volviendo, diría yo, al ámbito de la academia, porque esto es el inicio de, digamos, son una serie de talleres y de workshops. Este es un workshop que di este año en la Universidad de La Plata, que piensa sobre la idea de trasladar esta idea de estas superestructuras a la escala de los edificios públicos, puntualmente intervenciones en infraestructuras ferroviarias, galpones y demás en desuso, y cómo generar, por un lado, incorporación de regeneración de esos tejidos, refuncionalización de esos programas en desuso, y al mismo tiempo soluciones de conectividad a las barreras que suponen las trazas ferroviarias normalmente a través de estos sistemas de edificios puente, que es un poco lo que estamos empezando a investigar a raíz de esta serie de talleres de proyecto y de workshops. Y que sigue trabajando sobre este principio básico de una infraestructura, que es la edificación existente, y una superestructura. Lo de super no necesariamente tiene que ver con lo grande, tiene que ver con esta idea que está sobre. El segundo tema, y acá doy paso también a la segunda línea de investigación, tiene que ver con, si el primero tenía que ver con la capacidad de producir teorías generales desde la primera aplicación y sobre la idea de formalizar la investigación proyectual, esta tiene que ver sobre todo con la manera
en que nos relacionamos con la tradición arquitectónica, podemos decir, ¿no? Y en ese sentido, esto es el segundo párrafo, lo leo, dice: la noción de tradición como legado promueve la reiteración de soluciones juiciosas y necesarias, sosteniendo la permanencia de valores aparentemente inmutables que se sostienen a través de las diversas contingencias de la práctica. Su alternativa contraintuitiva y sistemática construye un marco referencial artificial que, funcionando como máquina creadora, se vale de la herencia, pero solo en calidad de potencia abierta, y en tanto que impulso hacia la incertidumbre. Esto básicamente me parece que es muchos de los talleres de arquitectura normalmente trabajan con referentes. Pero esa relación con el material que proviene de la tradición arquitectónica, de la historia, podemos decir, de la arquitectura, ese material que funciona como el sustrato del trabajo, de los nuevos proyectos, con esos materiales se plantea una relación bastante mistificada en general, una relación que no está muy claramente explicitada, ¿no? Y me parece que el problema ahí es cómo se instrumenta esa relación. Y ahí volvemos al problema de los procesos, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de relación se establece? Entonces, se hacen análisis, esos análisis describen cómo es la obra, pero la relación con el material es demasiado, digamos, analítica, de laboratorio. No hay una relación organizativa, proyectual con el material. Y creo que ahí está uno de los problemas, en el sentido que, digamos, lo que se hace es tratar de captar los valores de esa arquitectura, pero el pasaje de esos valores al proyecto está cortado, ese pasaje de esos valores y esos problemas, de esos temas, que cuando digo problemas digo temas, que están en ese proyecto, el pasaje no está instrumentado. Cuando digo no está instrumentado es que no se explica cómo se hace. Entonces aparece una especie de salto mágico o de ruptura entre una cosa y la otra. Y creo que en general eso también tiene que ver con lo primero, que es con la ausencia de trabajo de investigación sobre los procesos proyectuales. Y creo que la clave para relacionarse con ese material es establecer una relación más proyectual con el material, en el sentido de no analítica, no crítica, no interpretativa, sino proyectual. Y eso se hace a través de los problemas de organización de la forma, y ahí también involucro no solamente a los profesores del campo del proyecto, sino también a los profesores del campo de las morfologías, diría. Porque, digamos, también en general considero que todos los campos del conocimiento son fundamentales, pero la integración de esos campos, de esos diversos campos, tienen como escenario natural el proyecto. Es decir, el momento donde todos los problemas técnicos, históricos, críticos, de forma, se traban entre sí y constituyen el proyecto, es en el ámbito justamente de los talleres. Y en ese sentido hay muy poca formación respecto a cómo instrumentar el pasaje, ¿no? O sea, digamos, hay ideas por un lado y hay formas por el otro. El pasaje de unos a otros no está instrumentado. Esto lo que presenta claramente, esto que les digo seguramente les resultará bastante familiar, y el no saber cómo pasar de una cosa a la otra, ¿no? O estas cosas que se dicen, bueno, pero me estás diciendo una cosa que en el proyecto no está, o ese tipo de inconsistencias, tiene que ver justamente con que ese pasaje no está instrumentado. Y esa falta de instrumentación es básicamente porque no hay un desarrollo de la investigación primero y de la enseñanza después de justamente los procesos proyectuales. Esos procesos proyectuales que permiten racionalizar la relación entre causas y efectos es lo que también permite decantar conocimiento, es lo que permite que no solamente haga el proyecto, sino que el próximo proyecto probablemente
lo aborden con más instrumentos y más herramientas. Y que el próximo proyecto no sea empezar de cero. Si bien nunca se empieza de cero, porque uno, aunque sea a los golpes, aprende, sería deseable que existieran mayores niveles de control en ese pasaje de las ideas a las formas. Esto no quiere decir que los procesos sean lineales. Estoy hablando de mayores niveles de control. Que no la mera intuición, que no la prueba y el error, que no el tire y pegue, ¿no? Estoy hablando de eso. Estoy diciendo cómo tener mayores niveles de control. Lo cual no quiere decir que uno no vaya y vuelva. No quiere decir que los procesos sean bastante más enroscados que una explicación simple de cómo se hizo. Pero sí donde hay una racionalización entre causas y efectos. Bueno, lo que presento ahora es la segunda investigación, la que trabajó sobre madera. Bueno, no quiere correr, no sé si es un problema de que hay que tocarlo ahí. Es una animación, en realidad. No es un, probá a tocarlo ahí sobre la pantalla con el cursor arriba del... Hacerle clic ahí, ¿ver? Bueno, se los debo entonces. Es la primera, la investigación esta donde trabajamos sobre sistemas de marcos recíprocos, construyendo un pabellón, un domito de marcos recíprocos, y luego una segunda parte de la investigación que es así, la vamos a ver, pero básicamente lo que investigamos, marcos recíprocos, el sistema de marcos recíprocos y el sistema de sistemas de cobertura recíprocas, como el puente de Leonardo, por ejemplo, ¿no? Es decir, y ahí viene esta idea de la tradición, ¿no? Muchas veces, digamos una frase que digo siempre es: a veces adelante está atrás. A veces ir a buscar estos sistemas, de alguna manera que tienen mucho tiempo en la historia de la arquitectura, trabajar de esta manera y con esta forma de relacionarse, de considerarlo una plataforma para la innovación, para pararse sobre esos hombros de los gigantes, digamos, justamente para desde ahí construir un grado de innovación sobre lo que estaba, ¿no? Esta idea de no inventar desde la nada, sino justamente usar la tradición arquitectónica como potencia para lanzarse hacia adelante. Paso esto entonces. Básicamente lo primero era una estructura de marcos recíprocos, y ahora vamos concretamente a los de sistemas de cobertura. Esto tiene antecedentes en la China imperial y, como les decía, en la Edad Media, con los puentes militares de Leonardo. Y de ahí derivó una serie de investigaciones que primero tuvieron su origen en la práctica, básicamente con estos sistemas de cobertura de vigas laminadas. Un primer caso es una mesa tipo tijera. Este es un segundo caso que tiene que ver, no está corriendo ninguno de los GIF, me parece, pero es un problema. Estaban grabados ahí, pero no sé qué pasó. Lo probamos hoy y andaban. Bueno, igual lo van a haber construido, ¿eh? Así que sigo, no te preocupes. Esta es la estructura. En este caso, estas estructuras recíprocas son sistemas de faldones que apoyan cada uno en un solo lado y traban según un sistema de torsión oblicua de la estructura. Y básicamente lo que hacen es explorar, en este caso es la idea de exterioridad bajo una cubierta
que permite justamente ver el cielo o que los árboles pasen por el lateral y no interrumpir ese jardín. Este es otro, ya es un techo de más escala, más grande, que trabaja sobre un sistema similar, pero con otra configuración. Acá sí están dando. Se quedó sin pila. Ahí está. Okay. Bueno, lo mismo lo construido. En este caso el sistema de tijeras trabaja, en vez de alternar un faldón y otro, alterna viga por viga, y eso genera una cubierta en mariposa, y por debajo genera una separación, un buffer entre la estructura y el cielo raso, que lo que permite es la entrada de iluminación rasante por los extremos que están al este y al oeste, y genera toda una atmósfera de luz que rebota sobre las vigas. En realidad, en este caso, la investigación tenía que ver más con no la sensación de exterioridad como en la anterior, sino tenía que ver con esta idea de construir esa atmósfera de luz difusa a partir de la relación entre estructura y luz. En este caso tiene más condicionantes porque el otro es un semicubierto simplemente y este sistema se cierra, ¿no? Tiene un sistema de cerramientos practicables que puede estar abierto o cerrado. Los dos son quinchos como programa. Ahí se ve un poco lo que les decía del espacio entre la estructura y las ventanas superiores. Este tampoco va a andar. Este era cuando se montó la estructura de ese quincho, que es la clave, digamos, en las estructuras recíprocas. El problema general, como no son estructuras como las trilíticas, que descansa una sobre la otra, uno tiene que relacionar la totalidad para que se trabe la estructura y recién ahí adquiera la condición de estabilidad y equilibrio, ¿no? Entonces el problema central es diseñarla y diseñar el sistema de cómo va a ser montado. Bueno, con esta última investigación termino, y esto presenta la tercera. Les mostré la de madera, esta es la de ladrillo. Esta investigación también nos permitió, al igual que la de madera, desarrollar un proceso de investigación que no terminaba en los cursos, sino que desde los cursos se desprendía a grupos de investigación y que decantaban en general en publicaciones. En este caso, este es el libro que hicimos para tecnologías del ladrillo, y donde, al igual que en el otro, se investigaban los sistemas de marcos recíprocos y luego los sistemas de cobertura tipo puente recíproco. Acá investigamos dos problemas del ladrillo. Una es los sistemas de domos de revolución, es decir, los domos producidos por compases, que son los únicos domos que tienen condición de autoportante en todo el proceso de construcción, es decir, no requieren cimbra, no requieren apuntalamiento, porque el ladrillo está dispuesto según el eje de la curvatura de la bóveda. Entonces funciona a compresión pura y eso permite que sean estables durante todo el proceso de construcción. Pero nos interesaba el problema del compás como dispositivo. Y la segunda investigación que hicimos fue la de los aparejos de ladrillo, que tiene que ver más con nuestro medio local, con los sistemas de muro y sus variaciones, ¿no? Como envolvente cerámica. En este caso lo que hicimos bueno, y acá viene el último punto, que el último punto de la presentación, no quiere decir que sean los únicos, ¿no? Está claro. Dice, si la idea clásica de tecnología se reduce a la facilitación del pasaje del proyecto a la construcción, funcionando como medio pasivo que asegura el control de la forma, la idea de tecnología como técnica proyectual opera en cambio como arma proyectual dirigida al manejo
del proceso mismo de la generación. Es en este segundo estatuto donde dicho medio funciona como dispositivo activo, abriendo todo un territorio donde la tecnología trasciende, ya no lo leo, mecanismo de confirmación y repetición, y se vuelve dispositivo de novedad y divergencia, operando como medio dúctil de trabajo y como mediador para el cambio. Y acá aparece otro de los temas, y como involucrante a lo que podían ser los profesores de historia, para decir, bueno, cómo se enseña la historia para que esto funcione como una potencia para alimentar el proyecto. Lo mismo creo que pasa con las materias técnicas, con las estructuras, como en el caso anterior, y como las construcciones, como puede ser en este caso, en el sentido de que no es un elemento para simplemente volver material una idea que se pensó antes. Digamos, necesariamente los problemas técnicos deberían incorporar nuevas ideas, o directamente podrían incorporar incluso directamente grandes ideas para el proyecto, y en ese sentido alimentarlo, no ser simplemente a lo sumo la instancia donde no se perjudica la idea del proyecto, como muchas veces pasa. Bueno, si no lo cambió, bárbaro, muchas veces peor, todavía lo cambia negativamente. Debería ser algo que lo eleve como proyecto, y que esas ideas iniciales se enriquezcan con estas nuevas ideas que vienen de la organización material, podríamos decir, ¿no? Y ahí es donde aparece esta idea del rol activo de la tecnología como constitutiva de ideas. Esta es, bueno, la tapa del libro. Ahora voy a mostrar algunas cosas que están ahí, pero este es el sistema de domo. En este caso ya el primero que vimos es un compás de un brazo, digamos, que básicamente es una vara con una estaca. Esto lo hacían las tribus subsaharianas, después lo tomó el arquitecto egipcio Hassan Fati, después lo agarró Fabrizio Carola en el sur de Italia, después lo agarró el grupo Aion, discípulos de Fabrizio Carola. Es decir, hay toda una genealogía de investigación en esa línea. En este caso invitamos a los arquitectos, a Andrea De Stefano y Alexandra Jaesche, que son del estudio Aion. Hicimos conjuntamente este workshop y seguimos avanzando en la idea de cómo este dispositivo podría producir nuevas organizaciones, porque justamente, por ejemplo, Fabrizio Carola lo que hizo al agregarle un brazo y al producir una diferencia entre el centro de giro y el centro de pivot del brazo, pudo modificar las curvaturas, que originalmente eran siempre curvaturas circulares, y él las pudo volver arcos. Eso permitía, por ejemplo, modificar y mejorar la habitabilidad de los domos, ¿no? Porque si no, los domos en la base generalmente eran muy bajos, ¿no? Uno no podía entrar. Entonces, ese cambio, esta idea de que el dispositivo que construye no solamente construye, proyecta, porque en las posibilidades del dispositivo están las ideas también, y están las formas. Bueno, acá está, ¿no? Esta idea de cómo eran las posibles calibraciones del instrumento, cómo se modificaba la curvatura. Entonces, exploramos distintas posibilidades, por ejemplo, como aglobamientos locales dentro del domo, y una serie de variantes. No me voy a detener ahora en eso, ¿no? Pero acá está, por ejemplo, esto es un brazo biarticulado. Lo que está a la izquierda son todas las trayectorias que puede describir ese dispositivo. Y dentro de eso están contenidas todas las posibles formas que puede organizar este dispositivo. Bueno, acá está el trabajo sobre el modelo digital y sobre el modelo físico. En ese caso trabajamos con bloquecitos de MDF, escala 1:4, ladrillo, no es ladrillo, y trabajamos con una especie de mortero blando, de secado lento, también para emular el comportamiento del mortero, porque también parte de la investigación tenía que ver con esto, como la disposición del elemento es según el eje de la curvatura. Eso implica espesores variables de mortero, no es como cuando uno pone el ladrillo, digamos, de soga en una pared vertical.
Entonces, el modelo físico nos daba información acerca de cuánta cantidad de mortero y qué curvatura era más lógica o no, según la cantidad de mortero, y el modelo digital nos permitía adquirir cierta precisión respecto a la disposición de los elementos y demás. Y íbamos de uno al otro, que eso es otra de las cosas que pasa muchas veces, ¿no? Se trabaja con el modelo digital como mandando al modelo físico, y entonces la maqueta, normalmente yo la llamo modelo para diferenciarla de maqueta. La maqueta es la construcción de esa idea digital, no devuelve información a la organización digital, ¿no? En cambio, cuando es un modelo de emulación del comportamiento, lo que uno puede hacer es aprender de eso y ajustar el digital en función del material, ¿no? Esta idea de ir de uno al otro. Lo mismo que podemos decir de la construcción, lo podemos decir de la relación entre modelos, digamos, digitales y modelos físicos en la etapa de proyecto. Bueno, lo mismo, ese es el compás físico. Compás físico es tecnología cero, ¿no? Una madera perforada, tipo corredera, un tornillo mariposa, no era nada del otro mundo. En este caso lo que estaba explorando el proyecto era aglobamientos locales dentro de un domo relativamente continuo. Bueno, y acá hay un conjunto de esas exploraciones donde también cada trabajo lo que hacía es desarrollar un dispositivo singular. Entonces había compases de 2 brazos, de 3 brazos, con el extremo giratorio. Después había otros que trabajaban sobre descripciones ya de formas elípticas, o otros que trabajaban con sistemas de curvas de segundo grado. O sea, el problema era la relación entre el dispositivo y el proyecto, ¿no? Y cómo el dispositivo iba a acompañar no solamente la etapa del proyecto, sino también era el elemento de referenciación luego para construirlo. Bueno, los modelos. Y esta es la segunda parte de la investigación, que trabaja sobre los aparejos tradicionales. Básicamente los cataloga, los registra sistemáticamente en planta y en vista, pero luego desarrolla esta información de fichas. Hoy estaban los profesores que estaban en la parte de aislación térmica y luminotécnica, que me pareció interesante porque justamente fue una de las cosas que exploramos acá dentro de los aparejos. Entonces se buscaba qué nivel de trabazón tenían los distintos aparejos, es decir, qué nivel qué porcentaje de trabazón tenían entre sí para entender cuál era su comportamiento a la compresión, qué desarrollo tenían transversal al eje principal para entender cómo se comportaban al posible volcamiento del muro, qué nivel de permeabilidad visual, qué nivel de permeabilidad, después qué cantidad de superficie expuesta al aire tenían cada uno de los aparejos, porque en ese sentido podían funcionar para enfriarse más rápidamente o para disipar calor. Es decir, entendiendo que ya el problema no era si se llamaba inglés, belga, flamenco o americano, sino qué tipo de performance podía desarrollar, y en ese sentido, y también cómo estaba organizado, ¿no? Porque, y ahí viene esta idea de cómo, si uno lo piensa como un problema de nombre regional, eso es un tipo de información que lo clasifica a manera de enciclopedia y podríamos decir encapsula el conocimiento. O sea, no puedo aprender nada del flamenco si solo sé que se produjo en Flandes o solamente puedo saber eso. En cambio, si es un problema de disposición, es decir, de cómo es la traba concretamente, y básicamente son un problema de disposición en X, Y y Z de esos elementos, esa descripción funciona a través de todos los aparejos. Y es una forma de volverlos un sistema. Entonces, a partir de eso desarrollamos una idea relativamente simple que tenía que ver, que tenía que ver con esta idea de que todos los aparejos, que uno podía ir de uno al otro, que uno podría producir variaciones en el aparejo para transicionar de uno al otro y así integrar una serie de aparejos y con eso una serie de posibles
Bueno, en realidad esta investigación es del año 2014, esta obra es del 2000. En realidad era un problema que ya veníamos de alguna manera craneando y que encontramos la posibilidad de volverlo una investigación más protocolizada y más formalizada en el ámbito de lo académico, y creo que en ese sentido podemos construir un pequeño salto para el pensamiento de estos problemas. Estas las paso rápido, pero es la primera obra que investiga esto, de las envolventes de ladrillo. Está funcionando mal esto, pero no sé qué tiene. Es básicamente una estructura metálica, losas premoldeadas, cerramientos de madera y una envolvente perimetral de ladrillo de permeabilidad variable. Ahí están catalogadas las trabas que se usaron ahí. El exterior, básicamente cierran una serie de patios y de retiros, ¿no? Estas cribas. Hacerlo así, ya me acabo de dar cuenta, medio tarde. ¿Allá? Okay. Ya me acordé al final, pero bueno. Sí, yo le apuntaba a la pantalla. ¿Ahí? ¿Acá atrás? Ah, está bien entonces. Bueno, esta es la segunda obra. En este caso, por ejemplo, investigué unas paredes que estaban al oeste. Investigamos esta idea del relieve en la superficie. Era un aparejo que tenía mucha superficie expuesta y básicamente donde los ladrillos funcionaban como una especie de tubo aletado. Básicamente permitía que la pared que recibía sol a la tarde se enfriara rápido porque ahí arriba estaban los dormitorios. Entonces, digamos, fue una de las primeras aplicaciones que hicimos antes de esta, digamos, es como que estaba esa idea flotando. Lo que hicimos fue volverla dentro del ámbito del programa una investigación formalizada. Obviamente esto no lo quiero explicar estrictamente como una cuestión técnica, o sea, no reniego para nada de la voluntad de forma y de la investigación en otros planos que tiene la arquitectura. Por eso al principio decía que es una investigación al mismo tiempo técnica y artística, creo, porque no se puede resumir como una investigación dura de otra disciplina. Me parece que ahí está también una de las claves del proyecto. Es irreductible a la investigación científica pura y dura, la investigación proyectual, porque tiene que incorporar otras categorías y otros problemas como son las cuestiones artísticas y culturales con las cuales la arquitectura está íntimamente comprometida. Lo que tenemos que desarrollar son categorías creativas que permitan justamente evaluar esos efectos en esos planos que son planos, digamos, no naturales de las ciencias duras. Bueno, esos son los planos de construcción, Esta es una tercera obra. Las paso rápido y... Ese es el cuarto proyecto. Acá es donde aplicamos también el problema de cómo pasar de uno al otro, ¿no? Entonces se pasa del muro ciego, de aparejo de soga, al aparejo de tizón, y en esa transición del uno al otro se construyen esas persianas perforadas que velan las ventanas de los dormitorios de esas unidades. Bueno, por ejemplo, acá lo que está a la izquierda es un mosaico que explica la organización de
del pasaje de ese prisma simple a ese prisma facetado, complejo, que indexa una serie de problemas del lugar, como es la existencia de dos árboles en las dos esquinas opuestas, el remate con la mansarda de arriba, los socavamientos que organizan los patios terrazas de las unidades. Cuando digo organización me refiero a este tipo de gráficos que pueden explicar paso a paso cómo pasar de una cosa a la otra. Bueno, acá está el detalle de eso, ¿no? Cómo se pasa de la soga al tizón. La fachada de frente está de soga, pasa a tizón y dobla en el lateral de la terraza entrando de soga nuevamente. Bueno, y después lo mismo del dispositivo, ¿no? Cómo trasladar eso, cómo regular eso en el proceso de construcción. En este caso trabajamos con una serie de plantillas angulares. Con esto creo que termino.